Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El 1 de julio de 1944, el presidente Jorge Ubico renunció después de 14 años en el poder. Las manifestaciones de estudiantes, maestros y trabajadores, así como la carta firmada por 311 ciudadanos, propiciaron su dimisión. El Congreso, con la presión de un grupo de militares, nombró como sucesor a Federico Ponce Báidez el 4 de julio de 1944, quien sería depuesto tan solo 3 meses después en lo que se denominó la Revolución de Octubre. El poder lo tomó la Junta Revolucionaria de Gobierno, compuesta por Jorge Toriello, Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz Guzmán. Esta junta convocó a una asamblea revolucionaria para elaborar una nueva constitución que entró en vigencia en marzo de 1945, que incluía, entre otras cosas, el derecho al voto de la mujer. En diciembre de 1944, se realizaron votaciones en las que resultó electo Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó el país del 15 de marzo de 1945 al 15 de marzo de 1951. Durante su gobierno se creó el ICS y el Ministerio de Economía y Trabajo. Se reformó el Banco de Guatemala y se construyeron 21 escuelas tipo federación, entre otras acciones. El 15 de marzo de 1951, asume como presidente Jacobo Arbenz Guzmán, quien estaría en el poder hasta el 27 de junio de 1954. Las circunstancias bajo las cuales se da la renuncia de Jacobo Arbenz y las acciones que emprendió durante su gobierno aún son motivo de intenso debate y división dentro de la sociedad guatemalteca. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre los alcances que tuvo la Revolución de Octubre en la transformación del país, los principales eventos que sucedieron durante los 10 años que duró y lo que podemos aprender de este periodo histórico para el país. Bienvenidos al programa Dimensión. En esta oportunidad no se encuentra el doctor Dionisio Gutiérrez, por lo que tengo la oportunidad de estar como moderador invitado. Y vamos a discutir sobre un periodo histórico del país que es bastante emblemático, pero también controversial. Y para ello tenemos a distinguidos panelistas, al licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, al doctor Jorge Mario García Laguardia, abogado constitucionalista, ex procurador de Derechos Humanos y ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Eric Maldonado, autor del libro El Camino hacia la Constitución de 1945, y el doctor Carlos Sabino, historiador y catedrático universitario. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y discutir sobre ese periodo de la historia del país que, como repito, es emblemático, es controversial, que es la Revolución de Octubre y que precisamente durante esta semana se conmemora. Es bien importante poder discutir la historia del país porque eso nos ayuda de alguna forma a ir construyendo un mejor país. Y en ese sentido, ¿cómo poder entender lo que sucedió en la Revolución de 1944? ¿Cuál era el contexto que vivía el país? ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron ese movimiento? Doctor. Bueno, el contexto internacional, para empezar por el principio, era el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya se había producido el desembarco en Normandía, ya prácticamente el final se sabía y se presentaba la Segunda Guerra como una victoria de las democracias frente a los totalitarismos y la dictadura. Lo cual esconde el primer problemita, porque parte de los que hablaban de democracia contra el totalitarismo era la Unión Soviética de Stalin, eran los comunistas. Pero bueno, esas eran las alianzas que bélicamente había que hacer, que tuvieron que hacer Inglaterra, Estados Unidos y demás países. Aquí el ambiente era pro-democracia, se habían producido unas manifestaciones que llevaron a la renuncia de Jorge Ubico durante el mes de junio, él renunció el 1 de julio, y luego vino el intento de consolidarse en el poder de Federico Ponce Báidez. Y el 20 de octubre es una reacción no contra Ubico, que Ubico estaba en su casa en ese momento, sino contra Ponce Báidez, que quería, según todos los síntomas y todas las apariencias, perpetuarse en el poder como un nuevo dictador. Entonces, el 20 de octubre es un movimiento, digamos, preparado en los cuarteles y con apoyo civil. Pero prácticamente
los cuarteles o el cuartel, la Guardia de Honor, que es el que hace punta ahí, es lo importante. Es lo importante porque la parte civil estaba muy desarticulada. Esos estudiantes que habían llevado a la renuncia de Ubico, pues se encontraban prácticamente ya desorganizados, no tenían eco. Ponce había tomado algunas medidas más o menos rígidas, había habido un asesinato político, de tal manera que, como quien dice, la pelota estaba en la cancha de los cuarteles. Y ahí, por una circunstancia fortuita, se adelanta un golpe que se estaba fraguando, que se estaba organizando, y la Guardia de Honor se levanta esa noche realmente se levanta el 19, los tanques empiezan a salir a la calle al filo del día 20, entre las 11 y 12 de la noche. ¿Y cuál es el papel de la ciudadanía en todo esto? ¿Realmente estaban muy desarticulados o provocaron o propiciaron algún tipo de acción por parte del ejército, licenciado? Sí, a ver, yo creo primero que es muy importante hacer esta reflexión justamente en una época en que en Guatemala se habla mucho de la participación ciudadana y se hacen hasta a veces algo arriesgados símiles o semejanzas entre lo que pasó el año pasado con los movimientos ciudadanos del 44. Ciertamente hubo, digamos, mucha efervescencia en esos meses. Hay que decir que este proceso había comenzado ya desde mucho tiempo atrás. Habían habido problemas que estaban surgiendo en la Universidad del Estado. Había mucha efervescencia incluso a nivel de los gremios profesionales, abogados connotados, cercanos incluso al régimen, algunos incluso amigos del propio general Jorge Ubico, empezaron a resentir también, digamos, algunas de las decisiones y le hicieron llegar por varias vías la inconformidad al presidente. Entonces, sí que hubo, digamos, un malestar ciudadano expresado en diversas formas, pero hay que decirlo, la revolución del 44, contrario a la imagen que se tiene muchas veces de un movimiento de base popular, obrero, no fue nada de eso. Fue al final digamos, una rebelión militar, acompañada también, por supuesto, de intelectualidad, de estudiantado, y que terminó, digamos, en el proceso que conocemos de los 10 años posteriores. Entonces sí hubo una manifestación de participación ciudadana, que no empieza en el 44, eso hay que analizarlo también. Creo que el licenciado Sabino mencionaba el contexto histórico. Guatemala estaba pasando incluso por una recesión económica, producto del conflicto armado. Eso puso mucha presión fiscal también sobre el gobierno del general Ubico, y se ha analizado muy poco el impacto que el tema económico tuvo sobre esto. Todo lo que sucedió el 20 de octubre al final fue un episodio bastante aislado, hay que decirlo también. Y sus líderes, ni de lejos gente, digamos, obrera o proletaria, sino más bien de clase media, intelectuales y algunos oficiales que finalmente terminaron capitalizando el movimiento. Doctor, ¿usted coincide, digamos, con este análisis? En alguna medida, pero bueno, a mí me tocó vivir eso. Y yo tenía 13 años y estaba en mi primer año de secundaria y estudiaba en un colegio en el centro que era el Colegio América, que don Adolfo Monsanto, que regresaba de Argentina, lo había fundado, que quedaba enfrente de la Casa Presidencial. Y el 20 de octubre es el final de un movimiento popular que se produce meses anteriores con una gran participación de la población. Principió dirigido por ciertos sectores de la clase media, los estudiantes, principalmente de la Facultad de Derecho, que organizan a los estudiantes y se visten de negro y empiezan a pasear por la Sexta Avenida. Primero paseaban en 2 cuadras, de la 8ª a la 10ª, y después caminaban un poco de cuadras más, y de repente se les unía la gente y las personas que estaban ahí, y toda la población, y después nos les unimos todos, hasta los niños. Yo les digo, tenía 13 años y participé en todas esas manifestaciones. Eran manifestaciones absolutamente populares, con participación de toda la población. Una de esas manifestaciones yo estaba en el Cine Lux, donde hoy está la oficina esta de la Embajada Española. En el Cine Lux estaba yo cuando
entraron los estudiantes y interrumpieron la función y detuvieron el cine y nos sacaron a todos los del cine. Y algunos se fueron a sus casas con miedo, como fuera, ¿no? Y yo me fui a la manifestación. Pero la sorpresa mía fue que encontré a mi padre ahí, en la manifestación, y a mi padrino, que era don Edelberto Torres. Don Edelberto Torres Espinosa, que era el papá del sociólogo Edelberto Torres, que era íntimo amigo de mi padre, y era mi padrino. Entonces vi a mi padrino y a mi padre manifestando. Y entonces yo también manifesté a los 13 años. Así es que yo disiento de lo que ustedes han señalado. Hubo absoluta participación popular y de toda la población que se manifestó ante el agotamiento del régimen liberal que había llegado a su límite. Pero ahí yo quisiera advertir que lo que yo digo se refiere a octubre. Lo que usted dice, doctor, es la parte de junio. Estoy de acuerdo con usted. Esas manifestaciones fueron fuertes. Pero después, cuando llega Ponce, la gente ya no sale mucho a la calle y Ponce va tomando el control. Es importante indicar que no se entiende el proceso de octubre y los días previos a la sonada del 20 de octubre, sino es en relación a los hechos de junio y julio. El presidente Ubico había caído en una situación de desgaste, principalmente por sus intentos de preservarse en el poder mediante las dos famosas reformas constitucionales, convocó constituyentes ad hoc para posibilitar reformas al artículo 66, ya habían dentro de la Facultad de Medicina y Facultad de Derecho ciertas manifestaciones de oposición, pero son los hechos principalmente del mes de junio, el asesinato de una maestra, María Chinchilla, el día 25, al día siguiente hay una huelga generalizada a nivel nacional, existe la limitación de garantías constitucionales, el famoso memorial de los 311, que hacen que prácticamente Ubico se vea de una u otra manera limitado y en una decisión personal, una figura que siempre había pretendido dar las formas aparentes dentro de la institucionalidad, pues toma una decisión radical de renunciar, pero y respetando la Constitución no ceder el poder a su primer designado, que era Demetrio Maldonado, sino toma la decisión de designar a 3 generales que eran afines a él para establecer lo que con el tiempo sería pues, un régimen provisorio. Y particularmente importante fue el 3 de julio, 3-4 de julio, que es cuando el Congreso, en ese entonces era la Asamblea Legislativa todavía, decide legitimar el ascenso de Federico Ponce Báidez al poder, que era uno de los miembros del triunvirato. Ahí se hay que notar que no lo decide por libre voluntad, sino por presión. Hubo piquetazos, hubo una presión. Vamos a discutir fuerte, ese punto específico en el siguiente segmento porque ya se terminó el tiempo acá. Continuamos con Dimensión. Continuamos en el programa Dimensión, hablando en esta oportunidad sobre la Revolución de Octubre. Obviamente ya hay puntos encontrados respecto a la interpretación de por qué, digamos, se da el movimiento. ¿Es un movimiento popular de clases medias o es un movimiento estrictamente militar? Ustedes estaban discutiendo al respecto. El espíritu fundamental de la decisión de la Asamblea Legislativa del 4 de julio era consolidar el sistema liberal. Ahora sin Ubico, no está claro cuáles eran los niveles de incidencia política de Ubico, pero lo cierto es que esa decisión provoca mucho desagrado, es una decisión ilegítima y se dan 2 hechos fundamentales. El inspector general del Ejército decía en ese momento renunciar, que era Carlos Aldana Sandoval, y más importante aún, una autoridad, era el encargado, era un docente de la Escuela Politécnica, decide renunciar, que era Jacobo Arbenz Guzmán. En ese momento 2 oficiales de nivel medio-bajo deciden abandonar la institución armada y con el tiempo, a los 3 meses, serían 2 figuras fundamentales dentro del proceso ya propiamente de la alzada militar. Esto es algo muy importante porque fueron los 108 días de gobierno de Ponce que se caracterizaron primero por una represión sistemática
y las aspiraciones reeleccionistas de Ponce. Ponce, desde un primer momento, contrariando el artículo 66 constitucional, evidenció su intención de hacerse el poder. Y paralelamente, un fenómeno que narra muy bien el doctor Juan José Arévalo en su libro El candidato blanco y el huracán, pues viene como una tromba sin ningún precedente, proveniente de Argentina, con unos grados de legitimidad impresionantes, una formación de partidos políticos que se da masivamente, el Frente Popular Libertador, Renovación Nacional, que al final harán alianza y llevarán a Juan José Arévalo. Esos 108 días pues no son tan intrascendentes. De una u otra manera existe una participación activa política que invariablemente dará lugar al fenómeno de octubre. Ahora, durante ese periodo hubieron manifestaciones y más aún, las elecciones que se realizan posteriormente pueden calificarse como estrictamente democráticas o, digamos, hubo algo de por medio, tanto las que siguieron a Juan José Arévalo como las siguientes de Jacobo Arbenz. Bueno, todavía no existían las garantías y todo el sistema que tenemos ahora. No hay nada parecido a lo que uno se imagina de voto secreto. Todavía las elecciones del 45 están en una fase de transición, podríamos decir. No es eso. Arévalo tiene evidentemente mucho apoyo popular, pero ahí sí me interesa a mí distinguir bien los dos planos del movimiento de junio, para darle un nombre, del movimiento de octubre, que es otra cosa. La sensación que hay, lo dice muy claro Fortuny, digamos, en su biografía o en la biografía que le hacen, es que Ponce prácticamente ha ganado. Ese es el temor, la sensación que se da, sobre todo en septiembre y octubre. Hay una manifestación que organiza Ponce, que trae gente del interior y que tiene los carteles pegados así en el pecho con la foto de Ponce. Y hay la muerte de Alejandro Córdoba. Y hay varios exiliados ya, y hay gente detenida que las mandan afuera. O sea, la sensación es que este hombre se está consolidando. Las manifestaciones populares ahí ya cesan. Está bien, es cierto, no solo esos dos partidos que van a ser importantes, son como 10 partidos que se fundan. O sea, hay una irrupción democrática, libertaria, muy agradable, muy interesante en el mes de julio. Pero de julio a octubre, esos 108 días son un control cada vez mayor de Ponce. Por eso es que termina siendo una solución armada, por decir así, la que termina derrotando a Ponce. Claro que tiene apoyo popular, eso yo no lo estoy negando, pero quiero decir que la punta la tiene que hacer la Guardia de Honor, no hay quien más. Licenciado. Yo quisiera regresar sobre el tema de la pregunta, licenciado Boteo, porque usted traía a colación el tema de las elecciones en las que gana Juan José Arévalo. Sin duda es un fenómeno, el hecho de que comparezca una persona que ha estado viviendo en el exterior, que produce, digamos, todo un fenómeno de acompañamiento en pocos meses, que termina ganando con más del 80% del voto popular en una elección en las características que menciona el licenciado Sabino, de eso no hay ninguna duda. Lo que yo quiero tal vez llamar la atención es sobre lo que sucede pocos días después de las elecciones en las que Juan José Arévalo gana las elecciones, porque tendemos a romantizar mucho el proceso revolucionario y se habla de procesos de apertura y de participación, cuando ya empiezan a mostrarse los primeros signos también de un cierre de espacios importante después del triunfo de Juan José Arévalo. El licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente de la República, recordaba en uno de sus libros, y lo cuenta en sus testimonios personales, que pocos días después de la celebración de esas elecciones se fueron al exilio los principales candidatos que habían participado en esas elecciones contra el licenciado Juan José Arévalo. El caso de Adrián Recinos, Manuel María Herrera, Guillermo Flores Avendaño. Entonces, sí que también hay que poner un poco los contrapuntos en esto de lo que empezaba a suceder. Cierto es que había habido mucho mayor participación, la prueba es esa elección del 45, pero también hay que recordar que empiezan a haber signos de intolerancia política que luego se van a manifestar en otros episodios durante los famosos 10 años. Doctor. Bueno, yo como participé en esto me siento un poco preocupado de escuchar las cosas que estoy escuchando acá, porque lo que a mí me tocó vivir fue un movimiento popular extraordinario de todos los sectores de la población. Hasta los niños participamos en eso, como les dije a ustedes. Las manifestaciones eran verdaderamente multitudinarias.
Yo que estudiaba en un colegio enfrente de la Casa Presidencial, me tocó ver todas esas situaciones y además el movimiento de los liberales progresistas, que era el partido liberal en el momento de la crisis final del liberalismo en Guatemala, que trató de mantenerse en el poder manteniendo el mismo mecanismo que habían hecho antes, nombrar a un presidente provisorio, este presidente provisorio convertirse en candidato presidencial y ganar las elecciones. Entonces trataron de hacer lo mismo, pero el movimiento popular los desbordó. Y el movimiento popular fue muy importante. Y los partidos políticos efectivamente eran 20, como dicen, pero los 18 no significaban nada. Había dos grandes partidos, que era el Partido de los Estudiantes, que fue el Frente Popular Libertador, y el Renovación Nacional, que era el partido de los maestros y de las maestras. Las mujeres principian a participar en política, que es otro elemento muy importante en la historia del país. Entonces, es un movimiento absolutamente popular. Ahora, ¿usted coincidiría con lo que dice el licenciado Ardón de que efectivamente hubieron ciertos signos de intolerancia durante el gobierno de Juan José Arévalo? En absoluto. Ahí lo que se hizo fue castigar a los viejos generales y a los viejos funcionarios de la dictadura, que por supuesto les permitieron que se fueran a México, ¿verdad? Sin que ninguno fue a la cárcel. Pero Ubico renunció y se fue a su casa. Políticos, y de por su lo menos, casa al se exilio. fue a Miami y en Miami murió del corazón. Y los generales y los grandes funcionarios se fueron exilados a diferentes países sin que hubiera ningún signo de represión en absoluto. Ahora, irse al exilio es un signo de Era un represión. movimiento precisamente que la bandera era luchar contra el autoritarismo y establecer la democracia en Guatemala. No podemos ver el proceso revolucionario a los ojos de hoy en día. En tiempos de Ubico hubiera sido la cárcel o el fusilamiento. Obviamente hubo un avance considerable durante los primeros 6 años del presidente Arévalo, durante los 3 años del presidente Arbenz. Inclusive el periodo de 20 de octubre, que es cuando se produce la zona militar, hasta el día 15 de marzo, que es cuando entra en vigor la Constitución del 45, fue extremadamente rico con relación a las elecciones. En un país que no estaba, como Guatemala, acostumbrado a procesos electorales, las últimas elecciones con candidato único habían sido las de Ubico el año 31, de pronto en los últimos meses del año 44 se da elección a la Asamblea Legislativa, elección a la presidencia de la República, donde Juan José Arévalo gana con la voluntad popular del 85%, que no ha sido repetida, y además convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, habían 2 órganos legislativos, uno de carácter ordinario y otro constituyente, que operaban, además de un presidente civilmente electo. Una junta revolucionaria que tenía funciones legislativas y ejecutivas, pero sometía a la Asamblea a sus decisiones. Es decir, fue un periodo de un fermento democrático, político impresionante en un Estado que no tenía esa tradición precisamente. Cuando se da la ascensión del presidente Arévalo el 15 de marzo de 1945, inicia un periodo determinante para la historia guatemalteca porque precisamente ya no se da la sistemática represión u opresión o persecución mediante las famosas asesinatos políticos o mediante el confinamiento en la penitenciaría central, sino ya existen otros mecanismos que no podemos ver a la luz del siglo XXI. Lo más importante es que, continuando con el tema de las elecciones, en 1950 se desarrolla el proceso electoral que permite el ascenso al poder al presidente Arbenz. Su gran opositor era un ubiquista general, Idígoras Fuentes, lo cual muestra de que sí habían muchos niveles de apertura política y apertura democrática. Eran unas elecciones que también a veces no sé hasta qué punto se tenían ciertas garantías. Por ejemplo, era un voto secreto, que eso es un punto relevante. Ahora, se nos ha terminado el tiempo de este segmento y regresamos en el siguiente segmento. Continuamos en Dimensión. Continuamos discutiendo sobre el tema de la Revolución de Octubre en el programa Dimensión de esta noche. En
En el anterior segmento hacía una pregunta y el doctor Sabino pedía la palabra. Ajá, sí, justamente para aclarar algunos de los puntos que tú decías. Fíjate, bueno, yo creo que hay que reconocer la voluntad democrática de Juan José Arévalo, no hay duda. Y hay que reconocer que un país no cambia de un día para otro. Pero las cosas no son tan perfectas y tan ideales como se las suele contar. En primer lugar, lo que decía el doctor García Laguardia, los generales que fueron exiliados por la Junta, no por Arévalo. Muy pocos días después del 20 de octubre, incluso por ahí hay una foto donde se van como 62, 63 generales a México y se decide prácticamente que ya no haya más generales sino coroneles. Ok. Cuando sube Arévalo, es verdad lo que dice Roberto, se toman presos a una cantidad de gente que estaban en el cementerio honrando no sé qué efeméride liberal, lo llevan preso, ahí hay 3 o 4 candidatos, hay uno que hay un incidente confuso que es Pivaral y se suicida, o se muere o lo matan en la penitenciaría, todavía está funcionando eso, los demás van al exilio. Arévalo suspende más de 30 veces las garantías. Todo el problema empieza porque Ubico las había suspendido, pero Arévalo las cierra 30, 31 veces sus primeras garantías. Y la elección de Arbenz no es tan limpia, porque Irígora Fuente sí no es un ubiquista, porque él más bien ya trata de ser, a partir de octubre, él trata de ser un componedor, un hombre intermedio. Pero en todo caso, Irígora está perseguido, no puede presentarse, está clandestino. O sea, no es tan puro y tan democrático lo que está pasando. Arbenz gana, incluso pierde en la ciudad de Guatemala, aún con un candidato escondido. O sea, yo acepto, es decir, no es una crítica política esa, diría yo. Yo acepto de que la democracia pura y perfecta no se llega en 3 meses. Pero también hay que entender de que eso no fue puro y perfecto, que había muchas suspensiones de garantías, que esas elecciones fueron bastante complicadas, en fin. Estamos hablando del 20 de octubre, no de todo el análisis de la Revolución de Octubre, como se ha devenido esta conversación. Pero volviendo al 20 de octubre, un elemento fundamental aquí fue la venida del presidente Arévalo, del candidato, ¿verdad? El candidato Arévalo. Ante la crisis de dirigencia que había en el país, resultó que un profesor que vivía en Argentina, Arévalo se había ido becado a Argentina a hacer estudios y como un excelente profesor que era, fue captado en Argentina como a todos los extranjeros que se convierten en argentinos al bajar del puerto. Había trabajado en las universidades argentinas y era secretario de la Universidad de La Plata en ese momento, que era un cargo académico de mucha importancia. Y cuando nombra candidato, aparece aquí como él lo dice en uno de sus libros, le llama el candidato blanco y el huracán, porque eso fue la venida de Arévalo acá. Cuando fuimos al aeropuerto a verlo, yo tenía 13 años y fui al aeropuerto a verlo y baja aquel grandote que era el doctor Arévalo, era un oriental de estos altos, blanco, elegante, ¿verdad? Y pronuncia un discurso, como él me dijo a mí después, yo los únicos discursos políticos que había oído eran los de Evita Perón. Y supongo que ese fue mi modelo para pronunciar el primer discurso. Ese discurso que produjo levantó los ánimos en este país y corrimos tras él desde el aeropuerto hasta su casa en la zona 2, todo el pueblo de Guatemala atrás de él. Y este fue un elemento fundamental que era absolutamente la búsqueda de la democracia. Pero porque lo que sucede ya después del primer gobierno y el segundo gobierno y todo lo demás, eso lo podemos analizar en otros aspectos, pero ahorita estamos hablando de la revolución del 20 de octubre y por qué se produjo. Y se produjo en estas condiciones que estamos hablando. Claro, yo quiero para entender esto hay que discutir todo el periodo, ¿verdad? Pero solo detallito, que Arévalo era profundamente antiperonista. Incluso fue perseguido, incluso tuvo que pasarse de una universidad a otra. O sea, está bien que el discurso fue importante y había una multitud como no había conocido Guatemala.
Eso estoy de acuerdo, y que el discurso fue impactante, pero no tenía nada que ver con el peronismo. Alibaro fue perseguido incluso ya en los años 40. Yo no estoy diciendo eso, por supuesto. Nada que ver con el Vamos a tener que darle la palabra al licenciado Ardón y al licenciado Argentina era un Mondragón. profesor universitario, no era un político. Si él nunca había hecho política. Si él me dijo a mí cuando yo hablé con él muchas veces, porque yo soy arevalista todavía, y en esa época era de los chiquilines arevalistas, como él nos llamaba, con una fraseología argentina, esta actitud. Yo quisiera tal vez ahí comentar sobre lo que decía el doctor García Laguardia. Él habla de que estamos concentrados platicando acá del 20 de octubre. Es imposible no hablar del periodo revolucionario que se deriva de estos episodios. Pero está bien, voy a centrarme en estos dos temas que quiero ahora poner mi atención sobre lo del 20 de octubre. La primera es recordarle a los guatemaltecos que no fue Ubico quien cae el 20 de octubre, ni que Ubico reprimió en el momento en el que él se retira. Él tiene dos posibilidades, reprimir o renunciar, y él opta por lo segundo. Y esto es bien importante porque muchas veces en el imaginario de la gente Jorge Ubico sale a aplastar a la gente y no es así. Digamos, ya el licenciado Sabino explica que esto fue un proceso posterior y digamos todos los eventos militares ocurren en otro momento diferente a la renuncia del general Ubico. Ahora, lo segundo es uno de los personajes de los que no se ha hablado, el coronel Francisco Javier Arana, que forma parte del triunvirato que asume el 20 de octubre. Y eso sí que es importante mencionarlo porque el coronel Arana, a diferencia de Arbenz, era un oficial de línea, Arbenz era un oficial de academia, y encarna una parte, digamos, de la oficialidad del ejército que representa un contrapunto a la versión que han contado en la historia muchas veces los revolucionarios, al grado del que el propio coronel Arana eventualmente se va convirtiendo en una figura política ya en un periodo posterior y se le asesina en 1949, impidiendo su participación política en el famoso asesinato del Puente de la Gloria. Así que si uno habla, por ejemplo, de las elecciones del 50, lo primero que tendría que decir es que no llega a la elección del 50 un personaje político importante que ha sido asesinado en condiciones absolutamente políticas, como ya se ha escrito mucho sobre el tema. Licenciado Manuel. Muchas cosas y lamentablemente no alcanza el tiempo. Indicar que del 20 de octubre, más importante que el propio 20 es el proceso ulterior que se da. Es decir, una junta revolucionaria que entiende que el pueblo lo que menos quiere es dictadores que se perpetúen en el poder, una junta revolucionaria que crea los mecanismos para el restablecimiento del sistema democrático, la emisión de una nueva constitución por parte de una constituyente y un proceso realmente legítimo de transición. Los mismos miembros de la junta revolucionaria decretan la prohibición de ellos mismos ser candidatos en el proceso electoral en el cual gana finalmente el presidente Juan José Arévalo. Presidente Juan José Arévalo que 31 veces habrá restringido garantías constitucionales porque hubo 28 intentos de golpe de Estado. El gran complotista fue precisamente Francisco Javier Arana. Y de hecho, cuando Francisco Javier Arana es muerto en una situación que no está del todo claro, que aunque lo fuera no tiene por qué inclusive venía del Morlón, había ido a traer armas que habían sido utilizadas para la Legión del Caribe. Se habla en qué medida estaba o no complotando, lo iba a desaforar el Congreso. En todo caso, después de la caída de... El Congreso no tenía poderes para desaforarlo. Sí, el Congreso de la República lo elegía y ya estaba platicado. El Congreso de la República solo podía escoger de una terna al jefe de la Fuerza Armada, pero no tenía poder para destituirlo. Y sin embargo ya existían el consenso precisamente por la actitud complotista que había manifestado el presidente eso es Arana. Totalmente falso y no tiene nada que ver con los otros 28 intentos. Y solo vamos a hablar de algo. Precisamente el momento en el cual estuvo más cerca de caer el presidente Arévalo es a raíz del 19 de junio, cuando se da la muerte del coronel Francisco Javier Arana. Ya en ese entonces era coronel, era mayor cuando se da la revolución, y muy importante indicarlo, la sublevación de la Guardia de Honor. Ahora, con relación, y esto es muy importante decirlo, retornando un poco al 20 de octubre propiamente dicho y el proceso que se da después de él, creo que la gran riqueza de la Junta Revolucionaria fue definir a través del decreto 17 del 28 de noviembre del año 44 los 10
puntos filosóficos o los 10 principios filosóficos que regían precisamente el proceso revolucionario. Es decir, la Asamblea Constituyente que aprueba la Constitución y los dos gobiernos revolucionarios democráticos del presidente Arévalo y el presidente Arbenz en un alto porcentaje sustentan el desarrollo de sus acciones, de sus actividades, de sus gobiernos, precisamente los puntos filosóficos que establece la Junta Revolucionaria. Entre otros, hay autonomía municipal, que es un precedente importante, sustituyendo la figura de los intendentes ubiquistas. Además está la figura de una efectiva autonomía del Poder Judicial, efectiva división entre los organismos del Estado, la supresión de la figura de delegado designado presidencial e incorporación de vicepresidente, que finalmente no quedó en la Constitución. Pero lo más importante es que la Junta Revolucionaria de Gobierno entendió su función histórica. Entendió la función de ubicar a Guatemala en un proceso de transición, rompe relaciones con la España franquista, reconoce al gobierno de Charles de Gaulle. Jorge Toriego Garrido, uno de sus integrantes, se reúne con Roosevelt, es decir, ubica a Guatemala dentro de un contexto internacional muy particular, porque ya se decía, el mundo estaba saliendo de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y emergía Guatemala como un Estado con aspiraciones democráticas. Parte de lo que hay que discutir también es un poco de si al final sí hubo una transformación o no a raíz de eso, en el caso de Guatemala, pero vamos a discutir eso ya en nuestro último segmento. Continuamos con Dimensión. Entramos al último segmento del programa de esta semana, hablando sobre la Revolución de Octubre. Y planteo de nuevo la pregunta, ¿realmente se transformó Guatemala a raíz de la Revolución de Octubre? ¿Cuál es el legado, si es que existe, digamos, y qué sucedió posteriormente o qué sucedió en los últimos 70 años? Doctor. Fue fundamental el movimiento. Se produce el inicio del movimiento con la caída de Ubico, por supuesto, y en esos 3 meses se produce todo un movimiento popular para derrocar al presidente Ponce Baides, que pretende mantenerse en el poder. Pero inmediatamente se convoca una asamblea constituyente que modifica todo el sistema constitucional del régimen liberal. Entonces se produce una transición del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social. Aquí es, por ejemplo, en la Constitución del 45, una de las mejores constituciones que ha tenido este país, en el cual se modifica totalmente la estructura del Estado, reconociendo los derechos de los trabajadores que nunca se habían reconocido, reconociendo el derecho de las mujeres que nunca se habían reconocido, estableciendo la autonomía municipal, estableciendo el seguro social, que no existía en ese momento, existió como una institución autónoma, como hasta la fecha es, de tal manera que hubo un cambio sustancial en la historia del país, sobre el cual todavía estamos viviendo. Con la Constitución de los liberales vivimos 70 años, y con esta Constitución del 45 se fijaron las líneas sobre las cuales mal o bien hemos ido caminando hasta la fecha. Doctor. Bueno, si yo quisiera, ya que estamos cerrando el programa, digamos, destacar 2 puntos. Fíjate, el primero, que ya se ha hablado aquí, que son 2 cosas diferentes, la parte de las manifestaciones populares contra Ubico y lo que es el 20 de octubre, que es un movimiento encabezado por el coronel Francisco Javier Arana, con apoyo popular, por supuesto, y que crea una junta de gobierno realmente revolucionaria que hace muchos cambios en el país. Pero lo segundo, que es un punto, si se quiere, algo así como más sutil, es que la revolución o todo el movimiento del 20 de octubre no tiene un perfil ideológico tan definido y se van a abrir luego 2 variantes. Una variante que yo llamaría socialista, otra variante que no es socialista, que sí tiene un tono y un contenido social, lo tiene Arana, por ejemplo, pero no es la idea de ir yendo hacia un modelo de tipo de sociedad socialista como lo que va a empezar a definirse sobre todo en el gobierno de Arbenz. Yo creo que es muy importante destacar eso porque se puede apoyar la idea
de la Revolución de Octubre y de todos los cambios que trajo, algunos positivos, otros no tanto, pero en todo caso un cambio sustancial, una actualización del país. Pero no quiere decir que eso implique la total aceptación de lo que hicieron los gobiernos, sobre todo el gobierno de Arbenz, que marchaba directamente hacia el socialismo, patrocinado, orientado y aconsejado por la figura principal del comunismo como Fortuny, ¿verdad? José Manuel Fortuny. Licenciado. Yo quisiera tal vez comentar brevemente. Primero, la pregunta es si fue un fenómeno transformador, no cabe la menor duda. Claro. Yo creo que hay un antes y un después del proceso revolucionario del 44. También hay que decir que muchas de las ideas que ha mencionado muy bien el doctor García Laguardia no eran propias del proceso revolucionario guatemalteco. Fueron adoptadas de otros países. El código de trabajo que se adopta bajo el gobierno de Arévalo no era más que una réplica del código de trabajo que el muy poco revolucionario Somoza había implementado en Nicaragua en 1943. O el régimen de seguridad social es una implantación del modelo de Calderón Guardia en Costa Rica unos años antes. Pero bueno, yo creo que eso es importante comentarlo. Segundo, se ha romantizado mucho sobre el periodo y yo creo que hoy los guatemaltecos estamos siendo cada vez más curiosos e inquietos respecto a nuestra historia. Yo creo que es importante que se vea con una lupa muy objetiva el proceso de los 10 años de la revolución, porque hubo luces y sombras. Ya se mencionaba acá asesinatos políticos, la ley Mordaza de la que no se habló, la suspensión de garantías, en fin. Y mi recomendación final a los muchachos que hoy están queriendo conocer más de Guatemala es que lean libros de todo tipo y de todo tipo de autores y de pensamientos. El señor Carlos Sabino, que nos acompaña hoy aquí, ha escrito libros muy importantes. Tiempos de Ubico es uno de ellos que yo recomiendo. Ramiro Ordóñez Jonama escribió también sobre el periodo revolucionario, Sueños de Primavera. El propio licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, expresidente, testigo de los testigos. Yo exhorto a los estudiantes y a quienes quieren, el doctor Villagrán Kramer, a que busquen estos textos para que puedan encontrar en esto, digamos, balances a la hora de hacer un análisis histórico-político del proceso revolucionario. Licenciado. Indudablemente podemos afirmar que el siglo XX entró en Guatemala en 1944, es decir, se vivía de la tradición semifeudal del siglo XIX. Podemos afirmar que la larga noche liberal de más de 70 años pues generó las condiciones, precisamente el fermento, para que estallara una revolución absolutamente legítima, primero con un fuerte componente social, lo cual se hace evidente a partir de junio-julio, luego a través de la sonada militar del 20 de octubre, y precisamente esta revolución, y particularmente el periodo entre octubre del 44 y marzo del 45, pues permitió diseñar todo el aparato, toda la estructura del Estado, un Estado con un fuerte componente social que modificó prácticamente las relaciones entre gobernantes y gobernados. Guatemala fue un Estado democrático, fueron 2 gobiernos, el primero alcanzó a cumplir el periodo constitucional de 6 años, no fue fácil, ya hablaba que hubo 28 intentos de golpe de Estado, el segundo nada más serían 3 años y 4 meses, una intervención por parte de sectores contrarrevolucionarios, cuya legitimidad pues ponemos en absoluto en duda, es decir, totalmente en duda. Obviamente los desclasificados del gobierno de Estados Unidos nos hablan de la participación directa del gobierno de Estados Unidos. Es imposible hacer esta correlación de fuerzas, lo cual los hechos del 54, la intervención mercenaria, daría lugar posteriormente, y sabido es, pues al conflicto armado que sangró Guatemala. Concretamente el 20 de octubre marca una fecha determinante en la historia. Se rediseña el Estado a partir de una serie de principios que se plasman en la Constitución Social de 1945 y de una u otra manera se establecen los mecanismos para que el Estado tradicional, jacobino, positivista, estableció en Guatemala a partir de 1871, mute para un Estado democrático cuyos cimientos son tan sólidos que a pesar de la contrarrevolución del año 54, lo que en ese entonces se llamaba garantías o derechos sociales, permanecieron y hoy podamos hablar efectivamente de una serie de derechos sociales, principalmente los de carácter laboral, que prevalecen en la República de Guatemala. Nos quedan 5 minutos y quisiera lanzar una pregunta, que es, ¿efectivamente se dirigía Guatemala en el periodo del presidente Arbenz hacia un periodo comunista o no? Tenemos 5 minutos y yo sé que de pronto esto da para más, pero... Eso da para otro sí, programa. yo sé, pero doctor... Por supuesto que no.
Los comunistas aquí eran, como en todos los partidos latinoamericanos, un pequeño grupo de militantes que no tenían ninguna influencia fundamental en el país. El movimiento ese era un movimiento de profundización de las conquistas que la Constitución del 45 había establecido. Efectivamente, se puede señalar un error del presidente Arbenz de darle una participación más allá de lo prudente a ese pequeño partido que Arévalo nunca lo incorporó al gobierno, ¿verdad? Pero tampoco nunca los persiguió. Cuando los Estados Unidos presionaron a Arévalo para que sacara a los comunistas del país, lo sacó y mandó a Luis Cardoso de Aragón, que era uno de los acusados por los norteamericanos de comunista, aunque nunca lo fue, como embajador a la Unión Soviética. Y a Carlos Manuel Pellicer lo mandó de cónsul a Francia, y a Humberto Sosa lo mandó de agregado cultural a México, y así tranquilizó a los Estados Unidos y siguió el movimiento en el país. Arbenz fue muy torpe en ese sentido político y se aferró a mantener cerca de él a este grupo que le causó más problemas que ventajas. Pero el programa del gobierno de Arévalo y de Arbenz en ningún sentido fue comunista. Doctor. Bueno, estoy de acuerdo con esa última afirmación. El programa no lo era, pero había síntomas muy claros de que Guatemala estaba encaminándose hacia ese lado. Yo digo encaminándose porque uno nunca puede prever el futuro, ni lo podía prever nadie en el año 54, ni puedo yo prever lo que se hubiera podido pasar. Es todo conjetural. Pero bueno, ya Guatemala había apoyado a Corea del Norte en el conflicto de Corea, se estaba haciendo una reforma agraria que decidida y definitivamente estaba, se proponía quebrar el poder de los terratenientes para conseguir un cambio en la estructura sociopolítica del país. En fin, el Partido Comunista tenía un poder mucho más allá del número de sus militantes porque tenía fichas claves. No tenía ningún ministro, pero estaban en cargos claves militantes comunistas. Y el principal asesor, el que escribía los artículos, los discursos del presidente Arbenz, era el secretario general del Partido Comunista, que escribió hasta su renuncia. O sea, no era intrascendente y había muchos motivos para temer que sí Guatemala fuera el comunismo. En principio yo diría que sí, había motivos muy serios. ¿Qué iba a pasar? Yo conozco gente de derecha y de izquierda que dice que sí y que dice que no. Bueno, porque no podemos saberlo. Pero en todo caso, no se trata de un movimiento impuesto por los Estados Unidos, sino que hay mucha gente en Guatemala que está con mucho temor porque cree que ya el país está yendo al comunismo. Entonces, eso explica el apoyo interno que tiene Castillo Armas, que es mucho más importante, incluso dentro del ejército, que lo que puede haberle ayudado la CIA. Nos queda 1 minuto, 30 segundos, licenciado, y cerramos con usted. Definitivamente no se encaminaba al comunismo. La participación directa de Víctor Manuel Gutiérrez, de José Manuel Pellicer, esos dirigentes comunistas que la misma embajada calificó como los más eficientes y más probos dentro del sistema político guatemalteco, pues no incidía o no conducía a Guatemala hacia un sistema socialista, ni mucho menos. Ojo, la reforma agraria no es una invención del presidente Arbenz. La reforma agraria es la ejecución de todo un programa que deriva de los artículos 90 y 91 de la Constitución. Es decir, la gran virtud de la Constitución del 45, a pesar de sus 9 años de existencia, es que era una Constitución normativa. Es decir, que efectivamente se cumplía. Definitivamente no, Guatemala no se conducía al pretendido comunismo. Yo creo que las comparaciones son odiosas, pero siempre son útiles. Cuando uno ve la Europa del Este de la posguerra, después del año 45, lo que uno ve son camarillas muy pequeñas, comunistas, que a partir de acercarse a gobiernos débiles o presidentes débiles o dirigentes débiles, terminan capturando las democracias y las vacían de contenido por dentro. Si esa era la ruta que estaba llegando a Guatemala en el 54, algunos signos de eso sin duda que había. Y yo creo, es cierto que había una gente que rodeaba al presidente Arbenz, que probablemente comunista no lo era, de su mujer tengo mis dudas, pero en el caso de la gente que rodeaba y que estaba llevando la conducción política del proceso en esos últimos meses,
ese signo estaba muy presente, como lo ha mencionado el licenciado Sabino. Sin duda este último periodo da para otro programa, Seguro. pero se ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido muy ilustrativo y muy enriquecedor. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en las redes sociales, ¿qué piensas de la Revolución de Octubre del 44? En Facebook, Jesús María respondió, una etapa fundamental de la historia contemporánea de Guatemala, que da inicio al llamado constitucionalismo social, el cual ha influido en las constituciones posteriores, incluyendo la actual de 1985. Laisa Palomo agregó por Twitter, es un movimiento del que podemos aprender las nuevas generaciones interesadas en política. Articular la sociedad es importante para alcanzar objetivos que traigan cambios positivos. En este caso, la nueva Constitución es uno de los logros más importantes.